Bueno, amados, que la paz y la gracia del Señor esté con ustedes nuevamente en esta hora. Damos la bienvenida a todos. Si no se han suscrito a este canal, JL López Apología, los invitamos a que lo hagan y a que puedan compartir con otros cada enseñanza que ustedes puedan escuchar aquí. Bien, vamos entonces a entrar con nuestro tema hoy. Vamos a continuar con nuestra serie Una fe responsable. Hoy voy a desarrollar un tema que hace parte de esta serie, el cual lo he titulado La prioridad de Dios no es nuestra comodidad, sino nuestro carácter. Créanme, amados, que cada uno de nosotros necesitamos comprender de manera clara lo que esto significa. Amén. Vamos a desarrollar este tema y es un tema bien profundo que cada hombre y mujer que profesa la fe en Cristo Jesús debe de tener claro. Me explico. Resulta que con respecto a nuestra oración, nosotros regularmente utilizamos la oración, hermanos, para pedir a Dios algo que no es coherente con el Dios de la Biblia. ¿Sí? Quiero que presten mucha atención aquí, por favor. A veces nosotros o regularmente utilizamos nuestra oración para pedir a Dios algo que no es coherente con el Dios de la Biblia, ¿sí? Señor, un ejemplo, Señor, decimos en nuestras oraciones, Señor, cambia nuestra circunstancia, ¿sí? Ojo con esto. Señor, cambia nuestra circunstancia. ¿Y por qué digo que esa petición que hacemos en nuestra oración no es una oración, no es una petición coherente con el Dios de la Biblia? ¿Por qué no es coherente? Porque esa petición, Señor, cambia mi circunstancia. Es como si el Dios de la Biblia generara o permitiera circunstancias en nuestra vida y Él disfrutara de esas circunstancias hasta que nosotros le digamos, Señor, ya no más, quita esa circunstancia de mi vida y allí el Dios de la Biblia dijera algo como, yo estaba disfrutando de esto en la vida de mis hijos, pero bueno, vamos a cambiarle la circunstancia a mi hijo porque ya me lo pidió, pero bueno, mi hijo me lo hubiera pedido antes, ¿sí? Ese es un pensamiento erróneo que nosotros tenemos de Dios en cuanto a nuestra oración. Me explico. Cuando nosotros miramos la realidad de la escritura, en muchas ocasiones cuando se pide, ojo, Dios cambia mi circunstancia, la respuesta de Dios es, te estoy cambiando a ti dentro de esa circunstancia. Este tema es un tema que les va a ayudar a ustedes a entender cosas que posiblemente hasta hoy no habían comprendido. Y este tema va a traer respuestas a preguntas que estoy plenamente convencido todos nosotros nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. ¿Sí? Vuelvo y lo repito. ¿No les ha pasado a ustedes que en ocasiones hemos sido, repito, nos ha pasado a todos? En ocasiones hemos ido a pedirle a Dios y le decimos, Señor, quita este dolor, quita esta circunstancia, Señor, acaba ya con este desierto. Y resulta que el dolor permanece, la circunstancia permanece, el desierto permanece, lo que nosotros llamamos prueba permanece. ¿Y por qué permanece? Porque la respuesta de Dios a dicha oración no es, ok, hijo, ya entendí, ya te la voy a quitar. No, la respuesta es, hijo o hija mía, te estoy cambiando a ti dentro de esa circunstancia. Ojo, y esa verdad del reino de Dios, hermanos, revela algo que es muy importante para la vida de cada uno de nosotros. Ojo, revela algo que es muy importante para la vida de cada uno de nosotros. ¿A qué me refiero? La oración no solamente busca cambiar lo que está alrededor de nosotros. No, hermanos. Dios utiliza la oración o estableció la oración para cambiar también lo que está dentro de nosotros. Eso es distinto, ¿sí?
Este principio aparece en la Biblia concerniente al pueblo de Israel. Voy a ponerles un ejemplo. Dios sacó a Israel de Egipto en una noche, ¿sí? Dios sacó a Israel de Egipto en una sola noche. Pero para sacar a Egipto del corazón de Israel se necesitó un proceso largo. Lo voy a decir en otras palabras. Israel salió físicamente de Egipto, pero cuando Israel sale de los 430 años de esclavitud en Egipto, Israel llevaba en sus mentes, en sus corazones, había una mentalidad en ellos de Egipto todavía. Por esa causa, por esa razón, es que Dios los lleva al desierto. Ojo, esa verdad nos revela algo de quién es Dios y de cuál es su prioridad a la hora de tratar con su pueblo. Dios no estaba, hermano, interesado única o exclusivamente, ojo, Dios no estaba interesado única y exclusivamente en sacar a Israel de Egipto. Estaba interesado en sacar a Egipto del corazón de Israel. ¿Sí? Ok. Antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra de Canaán, Dios le dice a su pueblo, vayan por favor a la Biblia, libro de Deuteronomio capítulo 8, y quiero que presten mucha atención aquí, por favor. Deuteronomio capítulo 8, y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice así, leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Ojo aquí, por favor. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicado y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Yo sé que ustedes han leído, estoy seguro que todos han leído este texto. Pero hoy quiero que entendamos algo y que meditemos en algo que este texto nos expresa. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Yo quiero que ustedes mediten en algo muy importante, por favor. Dios no les dice a ellos, acuérdense de lo que ustedes sufrieron. Eso es sumamente importante. Dios no les dice a Israel, acuérdense de todo el sufrimiento que ustedes tuvieron durante el tiempo en que ustedes estuvieron caminando en el desierto. Eso no es lo que Dios les dice a ellos. Le dice, acuérdate de todo el camino donde te ha traído Jehová. Ojo aquí, por favor. Acuérdate de todo el camino por donde te ha traído Jehová, porque es importante que ustedes tengan eso claro, porque eso es profundo. Esas palabras, acuérdate de todo el camino por donde te ha traído Jehová, esas palabras son profundas y sumamente importante de que nosotros comprendamos la intención, o voy a decirlo en otras palabras, lo que revelan esas palabras, ¿sí? Para nosotros hoy. Quiero que presten mucha atención a esto, hermano. ¿Por qué digo que esas palabras son profundas? Porque esa frase pone como prioridad el proceso antes que el sufrimiento. Ojo aquí. Esa frase, acuérdate de todo el camino por donde te ha traído Jehová, pone como prioridad, ojo, pone como prioridad el proceso antes que el sufrimiento. Yo no sé si ustedes me están entendiendo. Ese es el Dios de la Biblia, hermano. Ese es el Dios al cual se supone que nosotros profesamos.
¿cierto? Se supone que nosotros profesamos al Dios de la Biblia. ¿Cuál es uno de los tantísimos problemas que que tiene el cristianismo contemporáneo hoy? Que la fe que muchos profesan en Dios es una fe que no conoce a Dios, que no conoce al Dios de la Biblia. Por eso estoy hablando del Dios de la Biblia, porque cualquiera puede crearse su propio Dios. Estoy hablando del Dios de la Biblia. Me explico. Cuando yo comprendo verdades bíblicas como esta, yo entiendo, yo entiendo que Dios pone como prioridad siempre en la vida de su pueblo el proceso antes que el sufrimiento. Alguien dirá, ¿qué significa eso? ¿Qué implica eso? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué revelación tiene eso? Una muy importante. Ese es el Dios de la Biblia. Cuando comprendes quién es Dios, hermano, en ese sentido, vas a comprender algo que tal vez puede ser duro, ¿sí? Tal vez asimilarlo puede ser duro, pero hermano, te va a ayudar a ver, ¿cómo lo digo? Te va a ayudar a profesar una fe responsable, porque una fe responsable tiene que ver con una fe que conoce al Dios en el cual dicha fe se está depositando, ¿sí? Cuando yo comprendo quién es Dios en ese sentido, voy a darme cuenta de algo. ¿De qué me voy a dar cuenta? De algo que a muchos nosotros, ojo, de algo que a muchos de nosotros como cristianos evangélicos nos hace falta. Comprender que a Dios no le da pesar de nuestro sufrimiento. ¿Ve? Puede sonar duro. Lo entiendo perfectamente. Que usted tenga que toparse con esta verdad, a Dios no le da pesar de su sufrimiento, hermano. ¿Sí? ¿Por qué a Dios no le da pesar de nuestro sufrimiento? Porque Dios no ve el sufrimiento desde una perspectiva humana, sino desde una perspectiva completamente divina, porque Él es Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que el hombre entiende como sufrimiento, para Dios puede ser el medio para transformar nuestras vidas, para transformar nuestro carácter. ¿Sí? Israel, ojo, Israel debía mirar hacia atrás. ¿Y qué tenía que hacer al mirar hacia atrás? Tenía que descubrir que el desierto, ojo con esto, Israel tenía que descubrir que el desierto no había sido un conjunto de accidentes, ¿sí? Nada de lo que ese pueblo experimentó en el desierto fue un accidente. No, el desierto no había sido un conjunto de accidentes, sino un camino dirigido por Dios. Por eso el texto dice, por donde te ha traído Jehová. Ese camino fue marcado por Dios. Y aquí es donde aparece la doctrina de la providencia divina. ¿Sí? Israel tenía la responsabilidad de caminar, pero Dios estaba gobernando ese proceso. Dios estaba dirigiendo ese camino. Dios les estaba marcando el camino. Y aquí encontramos una verdad bastante profunda con respecto a este tema. Lo voy a decir en estas palabras, hermanos. El hecho de que un camino sea difícil, presten atención a esto, por favor. El hecho de que un camino sea difícil no significa que no sea dirigido por Dios. Nosotros humanamente tenemos un problema. Y ese problema nos lleva a pensar regularmente si el camino que yo estoy viviendo, si la circunstancia que yo estoy experimentando es un camino fácil, es una circunstancia buena, ¿sí? Entonces Dios está conmigo. A esa conjetura llegamos muy fácilmente. Y aquí está la otra. Si el camino está complicado, si la situación está complicada, si la circunstancia es difícil, entonces algo está mal en mi relación con Dios. ¿Cierto que sí? Pero resulta que Deuteronomio 8 destruye completamente esa perspectiva o esa lógica humana
Israel podía estar exactamente donde Dios quería que estuviera y al mismo tiempo encontrarse en un lugar extremadamente difícil para ellos. ¿Sí? Eso aparece exactamente en la vida de Jesús. Después del bautismo, Mateo capítulo 4, versículo 1 dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Ojo con eso. Fue el Espíritu de Dios quien lleva a Jesús al desierto. Quien lleva a Jesús al desierto fue el Espíritu Santo, no fue Satanás. ¿Sí? Fue el Espíritu de Dios. Y eso es importante, claro que es importante. ¿Por qué comprender esa verdad bíblica para nosotros es importante? Porque esa verdad bíblica, hermanos, nos va a llevar a la comprensión de una verdad. ¿Sí? Esa verdad bíblica nos va a llevar a nosotros a la comprensión de una verdad. ¿De cuál verdad estoy hablando? Hay desiertos, hermanos, que son consecuencia de nuestras malas decisiones. Eso lo tenemos que tener claro, ¿sí? Hay desiertos que son productos, perdón, son producto de nuestras decisiones, ¿sí? Hay circunstancias adversas en nuestras vidas porque son producto de nuestras decisiones, de nuestras malas decisiones, de nuestros errores al momento de actuar, de tomar decisiones en la vida, ¿sí? Pero también existen desiertos que forman parte de lo que se entiende en la teología como la pedagogía de Dios, que es la forma como Dios quiere enseñarnos a nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que comprender, amados hermanos, ojo, ahí es donde nosotros tenemos que comprender la importancia de poder discernir cuando un desierto, cuando una circunstancia adversa en mi vida es producto o consecuencia o fruto de una mala decisión mía y cuando esa consecuencia, circunstancia, desierto viene de parte de Dios, con el propósito de formar en nosotros un carácter. ¿Sí? Eso es bastante importante entenderlo, hermanos. Ahora bien, ¿conocía Dios el corazón de Israel? Claro que sí, ya Dios conocía el corazón de ellos. Pero entonces aquí tenemos que entender algo. ¿Qué significa, ojo, qué significa para saber lo que había en tu corazón? Eso no significa que Dios no sabía que había en el corazón de su pueblo. Claro, Dios sabía que había en el corazón de su pueblo. Dios es omnisciente, todo lo sabe, ¿sí? Eso no significa que Dios estaba falto de algún tipo de información de lo que había en el corazón de Israel. Dios conocía el corazón de su pueblo. Y tal vez esa es una de las frases más profundas dentro del texto. Porque Dios no dice allí para saber cuáles eran tus circunstancias, no, para saber lo que había en tu corazón. ¿Qué significa esas palabras? Que Dios estaba, hermano, utilizando el desierto como una especie de laboratorio espiritual. ¿Y qué produjo ese laboratorio espiritual? Que el desierto, ojo, el desierto lo que hizo en Israel fue manifestar lo que realmente había en el corazón de ellos y que ni siquiera ellos conocían, que es la condición nuestra como seres humanos. A veces nosotros decimos, no, si yo pasara por esa tribulación o si yo estuviera en esa situación, yo actuaría de esta manera y estaríamos y estamos convencidos que vamos a actuar de esa manera. Pero cuando llega la situación difícil, cuando ya nos toca realmente pasar de la teoría a la práctica revela lo que verdaderamente había en nuestro corazón. Eso fue exactamente lo que el desierto hizo con el pueblo de Israel. Trajo a la luz, manifestó lo que había en el corazón de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué hizo el hambre en Israel?
¿Qué hizo el hambre en la vida del pueblo de Israel? Reveló murmuración, ¿cierto? Ojo, reveló murmuración. ¿Qué reveló la espera? La espera reveló en ellos falta de paciencia. La incertidumbre, que no sabían lo que iba a pasar en el desierto, reveló incredulidad. Y la ausencia, hermanos, de control reveló la dependencia que había en ellos de lo visible. Bien, el desierto no creó ninguno de esos problemas, simplemente los reveló. Y aquí es donde nosotros encontramos algo profundo, y es lo siguiente. Hay circunstancias que Dios no cambia inmediatamente en nuestras vidas porque están funcionando como una especie de espejo espiritual, ¿sí? Esas circunstancias están allí y Dios no las remueve, Dios no las cambia, Dios no las quita, porque dichas circunstancias están en nuestras vidas funcionando como una especie de espejo espiritual, ¿sí? ¿A qué me refiero? Esa circunstancia que tal vez hoy está en la vida de muchos de nosotros, por la cual nosotros hemos venido pidiendo al Señor quizás por años que la quite de allí, que ya no queremos más estar allí, que ya no queremos padecer esa circunstancia. Señor, cambia esa circunstancia. Y resulta que a través del tiempo comprobamos que el Señor no ha quitado la circunstancia, la circunstancia está allí todavía. Dios no la ha quitado. ¿Por qué no la ha quitado? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y repito, en muchas ocasiones, esa circunstancia está allí porque funciona como una especie, repito, de espejo espiritual que está mostrando algo que hay en nuestro corazón que necesita ser transformado. Hay una enseñanza peligrosa Hay una enseñanza peligrosa hoy que está dentro de muchos púlpitos. Es una enseñanza humanista y esa enseñanza transmite lo siguiente. Si estás sufriendo, yo he escuchado ese tipo de enseñanzas en estos tiempos. El predicador le dice a la iglesia, si estás sufriendo, es porque tú estás fuera de la voluntad de Dios. Tienes que arrepentirte de tu pecado. ¿Sí? Tienes que revisar tu vida, hermano. Porque si tu vida está en sufrimiento y ese sufrimiento se ha convertido en algo sistemático en tu vida, entonces es porque tú tienes que estar fuera de la voluntad de Dios. Ese tipo de enseñanza corre mucho en el cristianismo de hoy. El caso es que la escritura destruye esa idea, hermano. Porque Israel estuvo en el desierto sufriendo 40 años, pero bajo la dirección de Dios. Éxodo capítulo 13, versículo 21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. ¿Qué significa eso? Hermano, en otras palabras, estaban en el centro de la dirección divina. O sea, Israel estaba en el propósito de Dios. Israel no estaba improvisando en el desierto. El pueblo estuvo en el desierto bajo un propósito. Y Dios, dice el texto, estaba con ellos. Estar, hermano, en una circunstancia difícil no necesariamente indica estar fuera de la voluntad de Dios. Graben eso en sus corazones. A veces precisamente estás en esa circunstancia porque Dios está haciendo una obra que no podría producir de la misma manera si tú y yo no estuviéramos en esa circunstancia, sino que estuviéramos en comodidad. ¿Me están entendiendo? Voy a ponerles un ejemplo. ¿Qué quería Israel? Si usted le hubiera, a ver, si usted hubiese estado en ese tiempo y le hubieras preguntado a un israelita al otro día que salieron de Egipto, ¿qué era lo que ellos querían? Te aseguro que la respuesta era, queremos llegar lo más pronto posible a Canaán.
¿Qué quería Israel? Canaán. Pero ¿qué quería Dios? Dios quería primero formar un pueblo capaz de vivir en Canaán. No sé si me están entendiendo. Una cosa, hermano, es a donde usted y yo queramos llegar. Escuche bien lo que le voy a decir aquí. Una cosa es a donde usted y yo queramos llegar. Otra muy distinta es que usted y yo ya estemos preparados para estar allí. Son cosas distintas y tenemos que meditar en eso. Israel quería un destino. ¿Qué quería Dios formar en Israel en el desierto? Carácter. Miren el ejemplo. Israel quería Canaán, quería un destino, pero antes de eso tenían que ser formados. ¿Qué quería Israel? Quería tierra, aquella tierra que fluía leche y miel. ¿Qué quería Dios? Corazón. Quería un corazón contrito y humillado que tuviera la capacidad de permanecer fiel cuando ese pueblo entrara a la tierra de Canaán. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 3 al 4. Dice Pablo allí, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba, dice Pablo, esperanza. Yo quiero que observen, por favor, la palabra produce. Observen, por favor, esa palabra. ¿Por qué les digo, observen, por favor, la palabra produce? Porque Pablo dice que la tribulación es un instrumento que produce. Hermanos, cambiemos nuestra mentalidad, nuestra perspectiva, nuestro pensamiento, nuestro entendimiento conceptual de lo que es el sufrimiento y lo que es la tribulación. Cuando alguien entra en tribulación y no tiene claro quién es el Dios de la Biblia, automáticamente asumimos de manera errónea que la tribulación no es productiva en nuestras vidas. Y eso es precisamente lo contrario a lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo dice que la tribulación es un instrumento que produce algo en nosotros. Ojo aquí, la tribulación es un instrumento. ¿Instrumento de quién? Recuerden que un instrumento es algo que una persona utiliza para forjar algo. Entonces Pablo enseña que la tribulación es un instrumento que produce y lo que yo me tengo que preguntar es ¿instrumento de quién? Y la respuesta a esa pregunta es instrumento de Dios. Ya eso me brinda una perspectiva de cómo Dios utiliza la tribulación para producir en nosotros algo. ¿Me están entendiendo? Miren que en ese texto Pablo no dice Dios te ayudará a soportarla. No, Pablo dice algo profundo. La tribulación produce algo. Y ojo aquí con lo que les voy a decir. Presten mucha atención a lo que les voy a decir aquí. Por favor, presten mucha atención a lo que les voy a decir aquí. Hay características, hermanos, mucha atención a esto. Hay características espirituales que cada uno de nosotros, no, hay características espirituales que en cada uno de nosotros se tienen que desarrollar. Iba a decir que cada uno de nosotros tenemos que desarrollar, pero eso no es correcto. Por eso me retracté. Hay características espirituales, hermanos, que en cada uno de nosotros se tienen que desarrollar. ¿Sí? Y dichas características en cada uno de nosotros no nacen, ni crecen, ni se reproducen y tampoco fructifican solamente escuchando sermones o escuchando predicaciones o escuchando enlace o escuchando un estudio bíblico. ¿Sí me entendieron eso? ¿Qué es lo que les acabé de decir?
Que hay circunstancias en nuestras vidas, por ejemplo, Pablo habla de paciencia, ¿sí? Pablo habla de esperanza, ¿ok? ¿Qué es lo que yo les estoy diciendo? Que yo no adquiero paciencia escuchando sermones, que yo no adquiero paciencia viendo por televisión predicaciones, ¿sí? La paciencia y la esperanza yo la desarrollo a través de la tribulación. Es una característica espiritual que se tiene que producir en mí, repito, pero que no se va a producir solo escuchando sermones, ¿sí? Voy a ponerles otro ejemplo. Hay dimensiones, ¿sí?, de dependencia en la vida del creyente que no aparecen simplemente leyendo la Biblia. Eso no nace simplemente leyendo la Biblia. Eso nace a través de circunstancias específicas en nuestra vida. Como hay niveles de esperanza que no nacen solamente en tiempos de abundancia, hermanos. Se necesitan los tiempos de escasez para que un tipo de nivel de esperanza pueda ser formado en la vida de cada uno de nosotros. Hay profundidades, ¿sí?, en nuestra vida espiritual, por ejemplo, de confianza, que solamente se desarrollan, ojo, cuando hablo de profundidades de confianza, estoy hablando de un nivel de confianza alto en nuestras vidas, ¿sí? Porque cuando uno habla de confianza, hay que entender que dentro de lo que es la confianza hay niveles de confianza. Y repito, hay niveles de confianza que se desarrollan única y exclusivamente cuando nosotros llegamos a ese punto donde no tenemos en quién apoyarnos. Ahí es donde ese nivel automáticamente crece. ¿Me están entendiendo? Por eso es que Santiago dice, Santiago 1, versículo 3, la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Miren que Santiago no dice la prueba demuestra que tienes paciencia. Ojo, Santiago no dice la prueba que tenés demuestra la paciencia que tenés. No, dice que la produce. Ojo, y como dije al principio, a veces usamos la oración para pedir a Dios algo que no es correcto pedir. Vuelvo y lo repito. ¿Por qué? Porque Dios no juega con una circunstancia hasta que ya nosotros digamos no más. De ahí la importancia, vuelvo y lo repito, de discernir el propósito de cada prueba en nuestras vidas. Quiero que me acompañen al Evangelio según San Marcos, capítulo 4, y vamos a leer del verso 35 al verso 41. Marcos, capítulo 4, vamos a leer del verso 35 al 41, dice así. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, dice el texto, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Verso 37, dice el texto. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Estamos hablando de Jesús. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Verso 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y dice el verso 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedece? Ahora quiero que presten atención aquí. Jesús está con sus discípulos en la barca, ¿sí? El texto nos enseña que se levanta una gran tempestad
Bajo ese contexto, el texto dice que los discípulos entran en un pánico. Bajo ese contexto, Jesús está es durmiendo. Ojo, mientras los discípulos están en pánico, Jesús está durmiendo. Y bajo ese contexto, ellos al ver al maestro tranquilo durmiendo, dice la escritura que ellos claman, ¿sí? Pegan un grito fuerte al ver al maestro dormir. Y dice el texto que ellos claman, maestro, le pegan el grito para que se despierte. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Finalmente el texto nos enseña que Jesús se levanta, reprende al viento, la tormenta se detiene. Ojo aquí, la tormenta se detiene, pero ya la tormenta había hecho su trabajo. ¿Me están entendiendo? ¿Sí me están entendiendo, hermanos? La tormenta ya había hecho su trabajo. ¿Cuál era el trabajo de la tormenta? Revelar el problema en el corazón de los discípulos. Ya la tormenta había revelado el problema. El verdadero problema de los discípulos no era esa tormenta. Y ahí es cuando Jesús inmediatamente hace la pregunta: ¿por qué estáis así amedrentados? Ustedes no deberían estar así. ¿Cómo no tenéis fe? Dice el verso 40. Entonces, la tormenta reveló el problema y ahí es cuando uno puede comprender, hermanos, por qué Jesús permitió que esa tormenta se levantara. Ojo, ojo, porque este tipo de historias en la Biblia tienen mucho contenido revelador para nosotros. O sea, nos revelan muchas cosas de quién es Dios, de cómo es el Señor, de cómo y por qué Dios utiliza en ocasiones las tormentas, los desiertos, las circunstancias difíciles, adversas en nuestra vida. Dios no está jugando con nosotros. Ojo, Dios no está jugando con nosotros, hermano. Esa tormenta el Señor permite que se levante porque esa tormenta iba a revelar el verdadero problema en los discípulos. Vuelvo y repito, ahí es cuando uno puede comprender por qué Jesús permitió que esa tormenta se levantara. Porque Jesús quería, hermanos, que sus discípulos tuvieran confianza. Ojo, que sus discípulos tuvieran confianza en la presencia de su Señor con ellos. Aunque la tormenta hubiese aparecido, el maestro estaba con ellos. ¿Me están entendiendo? Voy a ponerles otro ejemplo bíblico. En Daniel capítulo 3 encontramos una de las historias más maravillosas concernientes a lo que es la fe. Daniel capítulo 3 nos presenta repito, de las escenas más maravillosas que usted puede encontrar en la Biblia. Sadrach, Mesach y Abednego se encontraban frente a un horno y la declaración es la siguiente, vayamos al texto. Daniel capítulo 3 versículos 17 al 18 dice así: He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Esto es una de las declaraciones más hermosas que usted puede hallar en la escritura, que hablan y que enseñan de una fe responsable, de una fe genuina, de una fe madura. ¿Me están entendiendo? Ojo con esto, hermanos. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Ojo, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Es una declaración, ¿sí? Pongan cuidado a esto. Verso 18. Y si no, subrayen ese y si no, porque eso es poderoso. Subrayen ese y si no. Entonces ellos dicen, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Por qué les digo subrayen ese y si no? Porque esa frase y si no
Es una de las expresiones de fe más poderosas en la Biblia. ¿Por qué lo digo? Porque ellos no basaron su fidelidad en el resultado. No dijeron, seremos fieles porque sabemos que Dios nos librará. No. Lo que ellos dijeron, en otras palabras, es, sabemos que Dios puede librarnos, pero aunque no lo haga de la manera que esperamos, igual seguiremos siendo fieles. Esa es una fe profundamente madura, como tiene que ser la fe, hermanos, de cada uno de nosotros. La fe verdadera no dice nunca, creo porque sé que Dios hará exactamente lo que yo quiero. La fe verdadera dice, creo en Dios aunque todavía no sepa lo que Él vaya a hacer en mi vida. ¿Me están entendiendo? ¿Ustedes me están entendiendo, hermanos? Puede ser, escuchen esto, yo no sé Dios a quién le está hablando en esta noche, pero estoy convencido que a alguien aquí Dios le está hablando. Puede ser, amado hermano, que Dios no nos saque del horno. Puede ser que lleves años, qué sé yo, días, semanas, meses, años, clamando a Dios que te saque de una situación que vos la entendés, la has comprendido como un horno en tu vida. Entendé esto que te voy a decir, por favor. Puede ser que Dios no nos saque del horno, pero lo importante es que si Él decide no sacarnos del horno, Él está dispuesto a caminar con nosotros en medio del horno. ¿Me están entendiendo? Daniel capítulo 3 versículo 25 dice, He aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Si hay algo que nosotros como iglesia tenemos que tener claro, es esto. Dios no solamente, iglesia, tiene el poder de evitar el fuego en nosotros, también tiene el poder para acompañar a sus hijos en medio del fuego. ¿Me están entendiendo? Espero que sí. Quiero terminar con el apóstol Pablo. Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Leamos del versículo 7 al versículo 10, dice el texto lo siguiente. Presten mucha atención aquí, por favor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, escribe Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobre manera, escribe Pablo. Ojo aquí. Aquí aparece una de las frases más discutidas del pasaje mismo, ¿sí? Resulta que la palabra griega, hermanos, utilizada allí, ojo aquí, resulta que la palabra griega utilizada para aguijón, ojo aquí con esto que es muy importante. La palabra griega que Pablo utiliza para aguijón se refiere a algo puntiagudo, ¿sí? Se refiere a algo con forma de espina o con una forma de estaca, ¿sí? Cuando uno entiende eso, comprende por qué la analogía es importante allí. O va a comprender que la analogía es bastante poderosa porque Pablo, a ver cómo lo digo, el apóstol Pablo allí no está describiendo una simple incomodidad en su vida, no. Cuando Pablo habla de un aguijón, está describiendo algo penetrante, algo que es persistente, algo doloroso en su vida.
Algo que simplemente no iba a desaparecer, digamos, de la noche a la mañana, simplemente con ignorarlo, hermanos. Ahora bien, el texto no nos dice qué era el aguijón y eso es importante. Ojo aquí con esto que le voy a explicar. El texto no nos dice qué era el aguijón del apóstol Pablo y eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque resulta que a lo largo de la historia de la teología contemporánea se han propuesto distintas posibilidades de qué puede ser el aguijón en la carne de Pablo. Algunos teólogos afirman que el aguijón era una enfermedad física, una enfermedad en los ojos de Pablo. Otros dicen que el aguijón en la vida de Pablo era un sufrimiento relacionado con las persecuciones que Pablo tenía que vivir, que experimentaba por su ministerio. Otros dicen que era una aflicción personal. Otros dicen que Pablo sufría por la oposición que a Pablo le hacían. Otros hablan de unas tentaciones, ¿sí? Y otros de otras formas de aflicción. Présteme la atención aquí. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Porque la escritura no identifica específicamente la naturaleza de dicho aguijón. O sea, la Biblia no expresa de manera clara qué, qué era el aguijón que había en Pablo. ¿Sí? Eso no significa, hermanos, ojo aquí con esto, por favor. Eso significa que nosotros no debemos ser dogmáticos, ¿sí? Con respecto a este tema, porque Pablo no expresó cuál era el aguijón, ¿sí? Y aquí es donde yo creo que tenemos que meditar en algo importante. ¿A qué me refiero cuando yo digo, si el texto no hizo énfasis claro en cuál era el aguijón, ¿no? Y Pablo está escribiendo eso bajo plena inspiración del Espíritu Santo. Yo tengo que meditar en algo. ¿En qué tengo que meditar? En que quizá el Espíritu Santo de Dios, que es el que está inspirando lo que Pablo está escribiendo en esa carta, decidió que eso había que dejarlo indefinido. Me refiero al aguijón en la carne de Pablo. ¿Por qué? Porque la enseñanza principal del texto no depende de identificar cuál es el aguijón. ¿Me están entendiendo? Esa no es la importancia en el texto, ¿sí? La importancia del texto es comprender, présteme la atención aquí, la importancia es comprender cómo Dios actuó, o cómo Dios actuó en la vida de Pablo por medio de dicho aguijón. Eso es lo importante del texto. Que sea el aguijón, no importa que sea el aguijón. Lo que sea, lo importante del texto es cómo Dios usó ese aguijón en la vida de Pablo. ¿Qué hizo Dios con Pablo por medio de ese aguijón? Y ojo aquí, Pablo dice que ese sufrimiento, presten atención a esto, hermanos. Ojo aquí todos. Pablo dice allí que ese sufrimiento había sido dado, ojo con esto, que son, esto es un tipo, esto es uno de esos tipos de verdades en la Biblia que a veces nosotros pasamos por alto. Pablo dice que ese sufrimiento había sido dado con un buen propósito. Ay, ay, ay. ¿Me están entendiendo? ¿Cuál era el buen propósito de ese sufrimiento? Dice Pablo, para que no me enaltezca sobremanera. Y aquí es donde aparece una paradoja. Ojo, aquí es donde aparece una paradoja que muchos hoy aún no comprenden. ¿Cuál es esa paradoja? Algo malo puede convertirse en instrumento de un propósito santo. ¿Sí me están entendiendo eso, hermanos? Voy a decirlo en otras palabras. Dios no necesita que una circunstancia sea buena en sí misma para utilizar dicha circunstancia con un propósito bueno. ¿Sí? Vuelvo y pregunto, ¿me están entendiendo?
Pastor, ¿qué texto confirma lo que usted está diciendo? Lo que yo estoy diciendo es lo que Pablo expresa en otras palabras en Romanos capítulo 8, verso 28. ¿Qué es lo que Pablo dice allí? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ojo, Pablo no está diciendo allí, Pablo no dice que todas las cosas sean buenas. Dice que Dios puede hacer que todas cooperen para bien nuestro. ¿Me están entendiendo? Ojo con eso. Versículo 8. El verso 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Qué interesante ese versículo 8, ¿no? Respecto a lo cual, respecto a ese problema, respecto a mi aguijón, dice Pablo, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y aquí está el punto que estamos tratando. Ojo aquí. Pablo oró por liberación, ¿cierto? Es lo que el verso 8 está expresando. Ahora, Pablo no era un hombre espiritualmente inmaduro, simplemente por querer que aquello terminara. No, la oración de Pablo en ese sentido era completamente legítima. Hay una teología equivocada que presenta la fe como, como, ¿cómo lo digo? Como si pedir liberación fuera falta de fe. No, Pablo pidió que Dios quitara su sufrimiento. De hecho, Jesús mismo oró en Getsemaní, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Mateo 26:39. Pero esta verdad que usted encuentra allí en la Biblia, hermano, es lo que me permite comprender a mí que la oración de fe no consiste siempre en decir, Dios cambia mis circunstancias. También consiste en decir, Dios, si quieres, cambia las circunstancias, pero por encima de todo, cumple tu voluntad en mi vida. ¿Qué quiero decir con eso? En otras palabras, la oración madura, ojo aquí con esto, ¿qué intento decir allí? Que la oración madura no intenta obligar a Dios a hacer nuestra voluntad. Estoy hablando de la oración madura. No, la oración madura, hermanos, somete mi voluntad a la voluntad de Dios. Esa verdad es muy poco comprendida hoy en medio del cristianismo que entendemos. Versículo 9. El versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, ojo aquí por favor, porque mi poder se perfecciona, dice Pablo, perdón, le responde el Señor, Pablo escribe que el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y cuando yo leo este versículo 9, les puedo decir, amados hermanos, sin lugar a dudas, que aquí nosotros encontramos, Iglesia de Dios, algo que puede transformar completamente nuestra comprensión de la oración. Ojo, Pablo estaba buscando liberación. ¿Qué le ofreció el Señor? ¿Se ha hecho usted esa pregunta en algún momento que ha leído ese texto? El texto nos expresa, nos revela lo que Pablo buscaba. ¿Qué buscaba Pablo? Liberación de su aguijón, ¿cierto? Pero cuando lees la respuesta que el Señor le da a Pablo, por causa de la petición de Pablo, ahí comprendes algo. Pablo buscaba liberación y el Señor le estaba ofreciendo simplemente sustento. ¿Me están entendiendo? Simplemente sustento. Para que él pudiera estar firme en medio del aguijón. Ustedes están entendiendo lo que están leyendo, hermanos. Ustedes entienden lo maravilloso de la enseñanza que nosotros podemos tomar de esa experiencia que Pablo le cita a la iglesia en Corinto. Pablo buscaba, Señor,
quita de mí, le he pedido al Señor 3 veces que quite este aguijón. Y el Señor le dice, Pablo, mi hijo, viejo querido, bástate mi gracia. ¿Qué le ofrece el Señor? Sustento. Sustento en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Pablo quería, hermano, que el problema desapareciera completamente. Pero resulta que Dios decide demostrar que su gracia era suficiente en medio del problema. No sé si están entendiendo eso, hermano. ¿Qué me lleva a mí a comprender esa verdad que yo le acabo de soltar allí? Eso me lleva a mí a entender algo. ¿Qué me lleva a comprender? No toda respuesta de Dios consiste en quitar aquello que a usted y a mí y a nosotros nos duele. ¿Sí están entendiendo? ¿Sí están entendiendo, amados, la importancia de que nosotros comprendamos que el Dios de la Biblia, que nuestro Dios no es un ser humano? Y que eso implica que Dios, por no ser un ser humano, no piensa como un ser humano, no siente como un ser humano y no actúa como un ser humano. Ahora entienden por qué les dije hace rato que a Dios no le daba pesar de nuestro sufrimiento. ¿Usted se imagina que Pablo le hubiera pedido, mmm, le hubiera hecho una petición como esas a Pedro y Pedro le hubiese podido quitar ese problema a Pablo? Estoy seguro que a Pedro le hubiera dado pesar de Pablo y le hubiera dicho, listo, Pablo, venga, supongamos que una deuda. Pablo le dice a Pedro, Pedro, mira, tengo una aflicción, hermano, tengo un gota a gota encima, Pedro, y ese berriondo gota a gota todos los días viene a cobrarme la cuota diaria, hermano, y no me deja tranquilo, hermano, y esto ya se me está convirtiendo, Pedro, en un problema para mi ministerio. Yo estoy plenamente convencido que Pedro al escuchar eso le hubiera dado pesar de Pablo y hubiera dicho, Pablo, tranquilo, yo voy a pagar tu deuda. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque eso somos nosotros como seres humanos. A nosotros nos puede dar pesar del sufrimiento de otro ser humano. Y no estoy diciendo con eso que Dios sea malo. Ojo, Él es Dios. Lo que les estoy diciendo es que nosotros tenemos que desarrollar conocimiento del Dios que profesamos. Porque cuando yo desarrollo conocimiento del Dios que yo profeso, yo voy a conocerlo más a Él. Y en la medida en que yo lo conozca a Él más, voy a poder comprenderlo más. Y cuando yo lo comprendo a Él cada día más, yo voy a saber cómo debe de ser mi comportamiento en medio de una tribulación, de una circunstancia adversa en mi vida. Vuelvo y lo repito, a Dios no le da pesar nuestro sufrimiento. Dios no está interesado, y esto le puede sonar duro, lo sé, hermano. Dios no está interesado en nuestra comodidad. Dios no está interesado en nuestra comodidad. Está interesado en formar en nosotros el carácter de su Hijo a través de su Espíritu. Cuando yo entiendo eso, vuelvo y lo repito, no toda respuesta de Dios consiste en quitar aquello que a mí me duele. Porque si para Dios es necesario eso que a mí me duele para formar en mí el carácter de su Hijo, créame, amado hermano, que el Señor no va a quitar de nosotros dicho aguijón. Y ahí es cuando yo tengo que entender que a veces la respuesta de Dios es exactamente igual a la respuesta que el Señor le dio a Pablo. Consiste simplemente en darnos suficiente gracia para poder atravesar la circunstancia difícil. Y esto no significa que existen al menos dos maneras en que Dios puede responder a una aflicción. ¿Me están entendiendo? Existen al menos dos maneras en que Dios puede responder a una aflicción. Preste atención a esto. Uno, Dios puede cambiar mi circunstancia. Sí, Él lo puede hacer y en ocasiones lo ha hecho, hermanos.
Y creo que todos lo hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, ¿sí o no? Dios puede cambiar una circunstancia, sí, lo puede hacer. Esa es una manera de responder. Y la otra es, Dios puede cambiar nuestro corazón. Dios puede cambiar mi vida, puede cambiar al hombre que está viviendo dicha circunstancia. ¿Sí me entendieron eso? Si la circunstancia es en beneficio mío, créame hermano que usted se puede meter en un ayuno de un año completo y terminar el año vivo todavía. Sale usted de ese ayuno de ese año y se mete en un clamor directo de otro año. Y usted sale de ese ayuno de un año y del clamor de otro año y la circunstancia va a estar allí y no será quitada. Así usted y yo nos paremos de cabeza, porque la circunstancia está para beneficio nuestro. Créame, hermano, que la circunstancia va a estar allí siempre. ¿Me están entendiendo? Algunas veces Dios hace ambas cosas, a veces no. En este caso, me refiero al caso del apóstol Pablo. Dios le dejó el aguijón a Pablo, nunca se lo quitó. Ojo, en este caso, Dios dejó el aguijón en Pablo y transformó, escuchen esto, y transformó la relación de Pablo con su aguijón. Qué milagro más maravilloso, ¿no? Eso es un milagro maravilloso. Transformó, amado hermano, la relación de Pablo con el aguijón. Y aquí aparece algo que nuestra cultura, a ver cómo lo digo, aquí aparece algo que en nuestra cultura cristiana muchas veces se pierde. ¿Qué es lo que se pierde en nuestra cultura cristiana? Resulta que pensamos, hermanos, que la evidencia de que Dios está con nosotros es que el problema desapareció. ¿Cierto que sí? Pero resulta que la escritura o en la escritura Pablo nos presenta otra posibilidad. La evidencia, escuchen esto, de que Dios está con nosotros puede ser también que el problema permanezca. Esto no es humanismo, esto es escritura. Esto es escritura. La evidencia que Dios está con nosotros también puede ser que el problema permanezca y aún así tú permanezcas también. ¿Por qué? El texto dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ese es el milagro en esa historia. El aguijón permaneció, pero Pablo también permaneció fiel en su aguijón. Y el milagro, repito, hermanos, produjo un cambio en la relación de Pablo y su aguijón. Ojo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No quiero que vayan a pensar que eso significa que el poder de Cristo sea imperfecto y que necesite ser completado. No, no es lo que el texto está diciendo. No, la idea es que su poder se manifiesta plenamente en un contexto donde la capacidad humana queda claramente expuesta como algo insuficiente. ¿Me están comprendiendo? Mientras Pablo se siente fuerte, existe el peligro o existía el peligro de que Pablo se atribuyera gloria. Pero cuando Pablo reconoce yo no puedo, entonces queda claro que Cristo sí puede. Y aquí aparece un principio espiritual bien poderoso. Y es el siguiente, iglesia. La debilidad humana puede convertirse en el escenario donde la suficiencia divina se hace visible y palpable. Aquí es donde nosotros tenemos que dar gloria a Dios por su poder y por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Eso recuerda claramente lo que Pablo dijo en Primera de Corintios 1:27. Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte.
y lo que dijo en Primera de Corintios 2, 4, 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Salto al versículo 10. Verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, dice Pablo, me gozo en las debilidades. ¿Sí ven cómo la perspectiva cambió? ¿Sí ven cómo la relación de Pablo con su aguijón cambió? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. De allí tal vez algunos teólogos infieren que el aguijón era esto de lo que Pablo está hablando allí. En persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, ya lo entendió Pablo, entonces soy fuerte. Y ojo con esto. Cuando Pablo dice esto, no está diciendo que empezó a amar el aguijón. Ojo, ojo con esto, iglesia. Ojo. Pablo no dice allí que él comenzó a amar el aguijón, para que no nos confundamos, por favor. No. Lo que Pablo está diciendo allí es que él empezó a amar lo que Dios estaba produciendo en él por medio del aguijón. Y ahí es donde ustedes ven claramente un cambio, hermanos, en la manera de pensar de Pablo. Y repito, es que, a ver, ¿cómo lo digo? Pablo allí nos enseña que en él hubo un cambio en su manera de pensar, ¿sí? Hubo un cambio en la perspectiva de cómo él veía su aguijón. Y ese cambio de pensar también tiene que estar en la vida de todos nosotros. ¿Por qué? Porque anteriormente Pablo dijo, quita esto de mí. Ahora dice, me gloriaré en mis debilidades. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque ahora Pablo entiende que la debilidad no significa ausencia de Dios. ¿Están entendiendo? Pablo ahora entiende que la debilidad no significa ausencia de Dios. Resulta que puede significar exactamente lo contrario. Voy a decirlo en otras palabras. Pablo descubrió que en su debilidad, Pablo descubrió, ¿cómo lo digo? Pablo descubrió cuánto necesitaba de Dios en medio de su debilidad. Y es que cuando nosotros nos sentimos fuertes, humanamente sucede algo. Nosotros tenemos la tendencia a sentirnos autosuficientes cuando nos sentimos humanamente fuertes, ¿cierto? Pero solo realmente cuando uno experimenta la debilidad, la necesidad de Dios en nuestras vidas, solo es allí cuando verdaderamente nos volvemos fuertes. Muchos leen, ya voy terminando, muchos leen cuando soy débil, entonces soy fuerte, ojo aquí, y automáticamente piensan en una especie de fuerza emocional. Pero Pablo está hablando de algo mucho más profundo, hermanos. La fuerza, hermanos, no nace de que Pablo haya aprendido a confiar en sí mismo. No. La fuerza nace de que Cristo manifiesta su poder precisamente en la incapacidad de Pablo. Y termino con la revelación más profunda del pasaje. Ojo con esto. Dios puede dejarte algo que te obligue a depender de Él. Escríbalo en su corazón, hermano. Dios puede dejarte en vos, en mí, en todos nosotros, algo que te obligue a depender de Él. Yo creo que aquí usted acaba de escuchar la respuesta a muchas preguntas que muchos de ustedes se han hecho, que muchos de nosotros nos hemos hecho. Dios puede dejarte algo que te obligue a depender de Él.
Es claro, iglesia de Dios, hay cosas que Dios quita, sí, pero yo tengo que entender que también hay cosas que Dios permite que permanezcan en nuestras vidas porque cumplen una función espiritual. Pablo tenía algo que no podía controlar y precisamente aquello que él no podía controlar era lo que lo llevaba constantemente a depender de su Señor. Espero que esta enseñanza, hermanos, haya sido de edificación para sus vidas. Nos ayudaría mucho que le dieras un me gusta a este video y que lo puedas compartir. Espero que este mensaje, repito, haya sido de bendición para ustedes. Espero que esta hora y 14 minutos no haya sido un tiempo perdido, sino que en verdad ustedes hayan sido edificados con esta enseñanza y que ustedes puedan meditar en lo que aquí les hablé. Amén. O Amén, pastor, gracias. o en lo que, Amén, pastor, Dios lo guarde. en lo que Dios les habló. Amén. Bueno, un Eh, abrazo. Dame un momentico, Julián. Dame un momentico. Yo termino aquí la grabación y ya te escucho si vas a decir algo. Deme un momentico.